Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera charla o esta serie de charlas de lingüística del laboratorio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hoy estamos muy felices felices y honrados por tener a Alonso Guerrero Galván, al doctor Alonso Guerrero Galván, que nos va a hacer una presentación sobre la documentación lingüística y la escritura en lenguas otopames. También está como anfitrión Josué Fabián, que es un alumno de lingüística de la ENA y que él nos va a hacer el favor de hacerle llegar y a entablar realmente una charla con el doctor Alonso. Vamos a estar a través de él también, ustedes pueden hacer llegar sus preguntas y vamos a empezar como una charla muy amena en estos próximos meses. Van a ser charlas una vez a la semana, una vez al mes. Al final va a ser la última semana de cada mes, vamos a tener este tipo de charlas, exceptuando el mes de diciembre, pero vamos a tener este tipo de conversaciones. Y bueno, para comenzar, vamos a presentar al doctor Alonso Guerrero Galván, que es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en Lingüística por el Colegio de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2014. Su investigación doctoral titulada Fonología Histórica del Otomí, Escritura Alfabética y Representación Segmental, siglos XVI y XVIII, fue galardonada por el INAH con el premio Wilberto Jiménez Moreno, correspondiente al área de lingüística en 2014. Actualmente es profesor investigador titular C de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realiza estudios descriptivos, sociolingüísticos y de filología indoamericana en grupos de las lenguas otopames, así como de documentación lingüística. Pues muchísimas gracias, doctor Alonso. Y bueno, la pantalla es tuya. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Amanda, muchas gracias, Josué, muchas gracias a la ENA y al Laboratorio de Lingüística por su invitación. Y bueno, yo espero no aburrirlos con mi plática y que todos saquemos algo provechoso de esta tarde. Entonces, bueno, voy a compartirles una presentación. Ahí está, ya la pueden ver. Y si llegasen a no escucharme o algo, por favor avísenme para subir mi volumen o acercarme el micrófono, porque al parecer tengo un problemita ahí de audio. Bueno, como ya decía Amanda, justamente el tema de hoy es sobre la escritura y la documentación, ¿no? Siempre nos preguntamos cuando hacemos documentación, ¿no? Una de las primeras preguntas, documentación lingüística, es cómo vamos a registrar los datos, ¿no? Si vamos a tomar una escritura, digamos, técnica o una descripción tipo AFI, por ejemplo, o si podemos tomar otros parámetros como las escrituras ortográficas de las lenguas propias a las que trabajamos. Dependiendo justamente más bien de la hipótesis que queramos digamos, comprobar o disprobar, digamos, vamos a hacerlo en función de eso. Es decir, cuando uno hace una documentación, ¿no? Busca ciertos objetivos, ¿no? Si mi objetivo, por ejemplo, es hacer una descripción fina en términos fonéticos, pues me conviene hacer una transcripción fina fonética. Pero si mi interés más bien va por la semántica, la sintaxis, por un aspecto que no tiene que ver necesariamente con lo fónico, entonces podremos valernos de otras estrategias de transcripción, ¿no? Y lo más interesante, o lo que me parece a mí más interesante, es que justamente al utilizar otro tipo de estrategias de transcripción, como las ortografías de las lenguas, estamos contribuyendo no solamente a la documentación de la lengua, sino también al empoderamiento de sus sistemas ortográficos, a la difusión de los mismos, y a que esto se pueda compartir con una comunidad textual que ya comparte esas normas ortográficas. Es decir, nuestro trabajo va a tener una mayor difusión dentro de la comunidad de escribientes
de esa lengua, ¿sí? Es diferente a si queremos tener un impacto, digamos, hacia los colegas lingüistas, por ejemplo, los fonólogos, ¿no? En donde justamente una transcripción ortográfica probablemente podría, digamos, no mostrar o mostrar de manera opaca los procesos que queremos mostrar. Pero ahorita vamos a ver justamente cómo lo hemos hecho en relación a dos lenguas otopames, que es el otomí y el chichimeca jonás. Bueno, primero es necesario hablar justamente de la norma y la ortografía. La ortografía es una convención, ¿no? Es decir, es una forma en que se ponen de acuerdo más de una persona para escribir o para hacer un registro de signos gráficos que pueda después decodificarse o leerse, ¿no? En ese sentido, justamente pensando, bueno, vamos aquí a partir de dos, digamos, reflexiones. Una que es la de Haugen, que él trabaja o desarrolla sobre todo en los años 60, y también la de Benjamín Pérez, investigador de la Dirección de Lingüística de Lina, que desarrolla más o menos en los años 80, y que básicamente lo que están ellos diseñando, bueno, Haugen está realmente estudiando las dinámicas del bilingüismo y la relación que hay entre la escritura ortográfica y estas prácticas bilingües. Mientras que Benjamín Pérez lo que está tratando de diseñar es una forma de escribir las lenguas indígenas mexicanas de una manera práctica. Esas son como las dos visiones de las que vamos a partir hoy, simplemente para tener un punto de partida, no porque sean las mejores teorías o algo así, sino simplemente para tener un punto de partida. Y me interesa partir de Haugen, principalmente porque tiene una concepción de la lengua relacionada con la norma. Para él, las lenguas, o más bien los conjuntos de dialectos o de hablas de una lengua, son normas que están en competencia. Es decir, uno habla una variante dialectal siguiendo ciertas normas sociales, ¿no?, que tienen, digamos, una repercusión lingüística. Es decir, si en mi comunidad todo mundo dice fuistes, pues es la norma de mi comunidad. De hecho, el que diga fuiste, de hecho, está siendo, digamos, marcado en esa comunidad, está rompiendo, digamos, por decirlo así, la norma que establece que en esa comunidad se dice fuistes y no se dice fuiste, ¿no? Entonces, todo ese tipo de convenciones es lo que Haugen considera como normas en competencia, ¿sí? Más que una norma, digamos, que se tiene que cumplir obligatoria, lo que estamos aquí pensando como normas son más bien una serie de reglas que hay que seguir, una serie de reglas de conducta lingüística, por decirlo así, ¿no? No tiene que ver necesariamente con la imposición de una variante sobre otra, eso más bien tiene que ver ya con un proceso de digamos, de estatus y con oficializaciones y con otra dinámica normativa que no es a la que nos referimos aquí, ¿no? Aquí estamos hablando de normas en competencias en el sentido de que cada variante dialectal tiene unas normas gramaticales que están en competencia con la otra norma gramatical. En el ejemplo que les decía, la norma gramatical de fuistes, digamos, está en competencia con la norma gramatical de fuiste, ¿no? La norma gramatical de fuiste tiene un mayor estatus y termina muchas veces, ¿no?, desplazando a la norma de fuiste, ¿no?, por una cuestión que tiene que ver con prestigio lingüístico y porque están indexadas esas formas a clases bajas o un montón de cuestiones sociales, ¿no? Entonces, a esas normas esas a las que me refiero, ¿no? Entonces, justo es diferente a una lengua estándar, o sea, una norma dialectal, digamos, es diferente a una norma estándar en el sentido que la norma estándar se impone sobre todas las variantes, ¿no? Y logras al reproducir esa norma estándar un cierto reconocimiento social, ¿no? O sea, pensando en este mismo ejemplo, digamos que tendría mayor prestigio social decir fuiste que fuiste, ¿no?,
fuiste, ¿no? Y entonces en ese sentido, ¿no? De, desplaza esa otra norma, ¿no? Por una cuestión de estatus, etcétera, y tiene que ver, está ligado, digamos, a una variante dialectal que se empodera y se convierte en una lengua estándar, ¿no? Pero bueno, esas, digamos, son distintos niveles de normatividad, ¿no? Aquí lo que nos interesa sobre todo es las normas internas, o sea, cómo funciona el sistema de la lengua, porque eso es lo que intentamos describir cuando hacemos descripción lingüística, cómo funciona la lengua, ¿no? Porque una variante puede ser distinta en su funcionamiento a otra variante, pues por eso es importante describirlas, ¿no? Bueno, entonces, en estos momentos, pues en los 60, cuando hay toda esta discusión también en México sobre la importancia de la necesidad de empezar con una educación bilingüe intercultural, que ya se genera hasta 20 años después, ¿no? Pero bueno, está como ese pensamiento ahí atrás, ¿no? De esto. Empieza a discutirse sobre justamente lo que serían las políticas lingüísticas de planificación lingüística, pues, o sea, cómo diseñar ortografías para estas lenguas, ¿no? Y justamente, no es que no existieran, es decir, uno generalmente, hoy en el siglo XXI, digamos, piensa o tiene la idea errónea de que las lenguas indígenas, por ejemplo, no se escribían o no se escriben, ¿no? Lo cual es falso. Las lenguas indígenas, sobre todo las mesoamericanas, se escriben desde la época prehispánica, ¿no? Con un sistema de escritura distinto, pues, al alfabético, fonético, fonológico, pero se escribe, ¿no? Después, a la llegada de los españoles, en el siglo XVI, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las lenguas americanas, por lo menos, se escriben alfabéticamente, es decir, empiezan una tradición alfabética textual desde el siglo XVI. Lo que pasa es que a partir del siglo XVIII se rompe esa tradición escritural por una cuestión justamente otra vez administrativa y de poder lingüístico, por así decirlo, que tiene que ver justamente con que, digamos, los grupos que controlan la Nueva España, que son hispanohablantes y para una más ágil administración buscan la difusión de castellano. Y entonces cortan las tradiciones escriturales que ya había, porque pues ahí ustedes revisan, dependiendo de la lengua, pues va a haber distintos tipos de escritos, ¿no? Como gramáticas, doctrinas, etcétera, ¿no? Cortan todas esas formas de registro y empiezan a sustituirlas, de hecho, por las formas de registro en lengua española. Es decir, a los funcionarios de repúblicas de indios se les obliga a que las actas de cabildo, por ejemplo, sean escritas en español, cuando antes se escribían en náhuatl. Entonces ahí ya empieza justo un proceso, digamos, de política lingüística institucional, ¿no? Para cortar, digamos, la tradición escritural de las lenguas indígenas y propiciar la escritura del español y el uso del español en todos estos ámbitos, digamos. ¿Sí? Entonces, si hoy no hay una comunidad textual establecida en distintas lenguas indígenas, tiene que ver con ese proceso. No con que las lenguas indígenas no se puedan escribir, no con que no haya una tradición escritural indígena. No, todo eso lo existe, digamos, en términos históricos, pero por una política lingüística, ¿no? Específica se cortó esa tradición y hoy en día, en el imaginario, la gente piensa que esas lenguas no se escriben, cuando en realidad tienen una larga historia de escritura. Y entonces, para el siglo XX, cuando ya empieza a haber la necesidad de escribir estas lenguas, sobre todo después de los años 40, 30, cuando empieza el proyecto Purépecha de Lázaro Cárdenas, y que empieza como esta necesidad de empezar a escribir de manera oficial las lenguas, empieza un debate sobre cómo se va a escribir, si de manera técnica o de manera práctica, ¿no? Es una dicotomía que se inventa, digamos, en esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en que, digamos, soluciona el gobierno cardenista la falta de descripción lingüística es dejando entrar al ILB, al Instituto Lingüístico de Verano, para que ellos hagan las descripciones lingüísticas, por así decirlo, de las lenguas indígenas, al mismo tiempo que también hacen pues, traducciones de la Biblia, etcétera, ¿no? Y
para que empiece a haber, digamos, estudios lingüísticos de estas lenguas y poder en algún momento llegar a escribirlas o incluso a enseñarlas en términos del aula. Esa es como la idea que está detrás de justamente la entrada del ILB en el gobierno cardenista. Pero justamente como ellos son lingüistas y no les interesa, digamos, rescatar tradiciones escriturales antiguas, no es que los lingüistas del ILB se pongan a revisar, ¿cómo se escribía el náhuatl en el siglo XVI para utilizarlo en niño? No. A los lingüistas del ILB les interesa hacer lingüística, y entonces la forma en que escriben todas las lenguas a partir del sistema AFI, que en ese momento además es como la novedad, en el sentido de que, como ustedes saben, el sistema AFI no representa grafías, sino coordenadas de articulación, ¿no? O sea, lo que te está dando el AFI no son letras, aunque son con letras, pero te está dando rasgos. O sea, una P no es una P, es una oclusiva bilabial. ¿Me explico? Eso es lo que escribe el AFI. Entonces el AFI no escribe letras, escribe fonemas a partir de unas coordenadas en relación con el aparato articulatorio, ¿no? Eso es lo que escribe el AFI. Sí, parecen letras, pero no son letras en ese sentido, ¿no? Entonces, los lingüistas del ILB empiezan a producir una gran cantidad de material, incluso la traducción de los evangelios, escritos en esta escritura técnica, es decir, a partir del AFI, que además el AFI en ese momento también tiene, y todavía no está totalmente consensado, hay una tradición hispanista, hay una tradición anglosajona, entonces hay ahí una mezcla de convención, ¿no? Lo cual complejiza mucho el escribirlo, sobre todo pensando que en ese momento la manera de escribir la lengua, aparte de manuscrita, es con máquinas de escribir. Entonces, si uno quiere escribir un diacrítico en una máquina de escribir, tiene que regresar el cabezal, volver a pisar la letra, es complicado, ¿no? Entonces, ya poner más de 2 diacríticos es prácticamente imposible, eso se convierte en una mancha negra. Entonces, eso hace muy difícil el escribir eso, y además el que, como son los signos tan distintos a simple vista con respecto a la escritura del español, de entrada generan una resistencia, porque dicen, no sé quién sabe qué será, ¿no? Decían los Mazaguas, los evangélicos escriben con puras crucecitas porque creen en Dios. Y en realidad lo que estaban escribiendo eran ni heridas, ¿no? Pero pues, a los Mazaguas les parecía que eran crucecitas, ¿no? Entonces justo esa es otra vez la convención, ¿no? O sea, se empieza a generar una convención técnica para escribir justamente estas lenguas, ¿no? Y mucho de la primera documentación de estas lenguas está escrita así, ¿no? Y entonces para poder entrar a esa documentación uno tiene que investigar cuál es el criterio, digamos, cronológico de transcripción. Y entonces para la SEP, pues eso le parece sumamente complicadísimo, dificilísimo de aplicar en el aula, y entonces se inventan algo que se llama escritura práctica, que es básicamente seguir lo que Quintiliano en el siglo III explica en sus oraciones, ¿no? Es decir, Quintiliano, bueno, no lo dice así, porque lo dice en latín de entrada, pero digamos que el Quintiliano dice, si usted quiere escribir una lengua distinta al latín, en donde hay sonidos diferentes, pues lo que tiene que hacer es buscar una letra que dé más o menos el sonido y ponerle un diacrítico o alguna marca que indique que es otro sonido. Básicamente así se escribía en todas las lenguas del mundo, siguiendo esas recomendaciones de Quintiliano, ¿no? Entonces lo que vemos es el alfabeto romano modificado para poder escribir todos los fonemas de la distintas. Y eso es lo que se conoció en México como escritura práctica, ¿no? Que era una, digamos, traducción, por así decirlo, una traducción gráfica de esa escritura técnica, ¿no? Pero justamente empezó a haber una serie de propuestas. La primera propuesta de estas escrituras prácticas la hizo Benjamín, por eso es que partimos de ahí, en el libro que se llama La escritura de las lenguas, en donde propone como un método para hacer las escrituras, ¿no? Estas escrituras, que son esos 7 puntos que están ahí. Primero, buscar, digamos, la parte fonológica, ¿no? A partir de la fonología de la lengua, identificar los fonemas y los sonidos. Luego empezar a hacer sistemáticamente el registro, ¿no? Identificar qué dígrafos, digramas, diacríticos se necesitan, es decir, qué signos no se pueden representar con los signos que ya existen y
partir del alfabeto latino precisamente porque tiene una limitación técnica, tecnológica. Es decir, cuando están pensando en la máquina de escribir, todo tiene que estar así, ¿no? Un poco lo mismo pasó cuando entraron las computadoras, ¿no? O sea, estos teclados que vemos ahora enfrente de nosotros se empezaron a diseñar justamente a partir de la máquina de escribir, ¿no? Y con la idea de que todos, con un solo teclado, podías escribir, digamos, todas las lenguas. ¿Sí? Entonces, esa base del alfabeto. La idea es que sea simple, ¿no? Entre más simple mejor, porque, digamos, implicará menos normas que aprender para poder aprender a escribir, ¿no? Y la uniformidad, es decir, si vas a escribir un fonema de tal manera y hay una serie de alófonos parecidos, pues bueno, decidir si los vas a escribir igual, si hay una razón por la cual tal alófono tiene que escribirse de tal manera, ¿no? Por ejemplo, una nasalización, y si es necesario escribirla y ser uniforme con ella. Entonces, que tiene que ver mucho con la sistematicidad. Entonces, es lo que propone. Y básicamente lo que está retomando es lo que está ya diciendo Haugen en los 60, que tiene que ver con la planificación lingüística. Es decir, seleccionar una forma, ¿no? La forma, bueno, pues hay que seleccionar una serie de normas en el sentido de Haugen, pues. Una codificación que tenga una mínima variación, que es lo mismo que estamos viendo aquí con la uniformidad y la sistematicidad, ¿no? Y que en la función se puede implementar cualquier cosa, ¿no? O sea, se puede utilizar para la educación, y que tenga, digamos, máxima variación en términos de función, en el sentido de que se puede escribir cualquier cosa con esa norma, ¿no? Que además se tiene que, digamos, socializar, ¿no? O sea, que tiene que ser aceptada socialmente, y pues tiene que partir de la naturaleza de la lengua, ¿no? Entonces, digamos, estos son los conceptos que están detrás de esta dicotomía que explicaba yo entre escritura técnica y escritura práctica, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya me extendí demasiado. Aquí nada más un poco nada lo que pongo son justamente estos conceptos, ¿no? Como para ir redondeándolos, ¿no? Una lengua como un conjunto de normas en competencia, ¿no? En términos de dialectos, ¿no? Cómo se establece una norma, pues generalmente tiene que ver con una convención, ¿no? Que si bien parte de la descripción del hecho lingüístico, muchas veces la convención trasciende el hecho lingüístico y tiene que ver con otros aspectos sociales, culturales, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que van mucho más allá de la naturaleza fónica, pues, de la lengua, ¿no? Bueno, ya no me voy a detener en esta para... Ahora, aquí más o menos se lo resumí lo que presentaba en la diapositiva anterior, aquí en esta matriz de radio. Entonces vamos a tener, aquí tenemos ya el otomí y el chichimeca, ¿no? Para ir aterrizando en los sitios, ¿no? Entonces, en relación con la selección de la norma, bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que tanto el chichimeca como el otomí tienen varios sistemas ortográficos, ¿no? En ese sentido hay poca unidad de forma, ¿no? Bueno, ahora ya hay una mayor tendencia, pero eso lo vamos a ir a explicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí está bastante codificada porque pues hay varias, de hecho, varias normas para escribir. En cuanto a la difusión y a su uso, bueno, en el otomí y en el chichimeca vamos a encontrar pues cuentos y leyendas, digamos, la escritura, digamos, que se considera como tradicional de estos pueblos, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya vamos hacia algo más profundo como léxico especializado, ¿no? Pues en el chichimeca no lo vamos a encontrar, pero sí lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el otomí, donde se han hecho traducciones de términos técnicos, ¿no? Como la constitución, otros términos así como muy especializados, ¿no? Entonces sí hay el desarrollo de eso. De hecho, incluso el INALI sacó un librito muy interesante en donde se reflexionan en otomí los diferentes conceptos legales de la Constitución y ponen no solamente glosarios jurídicos, sino también algunos técnicos, y entonces es muy interesante ver cómo se reformulan. Pero bueno, ahora, también relacionado con el uso y la difusión está pues el uso de las lenguas. Si hay un bilingüismo no generalizado o un bilingüismo transicional, como ya saben ustedes en México, generalmente lo que tenemos es un bilingüismo transicional fomentado por la escuela, es decir, que los niños entran
si no siendo monolingües en su lengua indígena, pues sí, más, digamos, poco bilingües, ¿no? Con un bilingüismo, digamos, poco desarrollado. Pero la idea es que conforme avanzan en la escuela, desplacen a la lengua indígena, ¿no? Por eso se llama bilingüismo de transición, porque justamente la idea es que cuando lleguen a la secundaria se van a enfrentar a una educación formal totalmente monolingüe en español, ¿no? Entonces, la idea es que puedan acceder a esa educación y por eso transitan hacia el español. Entonces, bueno, en relación al monolingüismo, bueno, el monolingüismo siempre es un indicador justamente de la vitalidad, digamos, de la lengua. Y bueno, en el caso del chichimeca y del otomí, pues dependerá mucho, bueno, en el caso del otomí dependerá mucho de la variante, ¿no? Y en el caso de chichimeca, pues se calcula que más o menos el 8% de los hablantes son monolingües, pues tampoco es que haya muchísimos hablantes monolingües, pero sí hay una lengua con bastante uso. Por eso puse más menos en el monolingüismo y más en la transición. Ahora, en relación ya con la estandarización de una escritura, digamos, ortográfica, que tenga, por ejemplo, registros diastráticos, ¿no? Bueno, se pueden ver distintos textos en otomí y en chichimeca con estos registros. Ahora, variedades diatópicas. Bueno, en el chichimeca, pues solamente se habla en una región, en una comunidad, entonces, pues, bueno, digamos que está representada toda su variación, ¿no? En el otomí, pues habrá variantes que se registran y hay variantes que no, ¿no? Y en cuanto a su uso especializado, ese es justamente un punto que vamos a estar discutiendo, ¿no? O sea, en teoría, a partir de la publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos en 2003, bueno, pues el Estado tiene la obligación justamente de, si no oficializar las lenguas, porque a todas les dio la declaración de lenguas nacionales, es decir, de lenguas que se hablan en un territorio, sí de atender a los usuarios de esas lenguas a través de documentos escritos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero mi acta de nacimiento en Tzotzil, pues el Estado, digamos, tiene la obligación de dar mi acta de nacimiento en Tzotzil, ¿no? Mucho de problema con llegar a eso es que justamente se alegaba que no había un uso oficializado o estandarizado de las escrituras de las lenguas indígenas, porque como veíamos al principio de la tabla, hay varias escrituras. Entonces, el INALI se montó en el proceso de distintos procesos de sistematización ortográfica para ir oficializando estas normas. Por eso pongo más. Bueno, vamos a ir viendo más o menos estos puntos. Sí, aunque un poquito más rápido, estoy extendiendo. Bueno, la familia Otopame, como ustedes sabrán, bueno, pues, se separan en dos grandes grupos, los otomianos y los pamianos. A los otomianos pertenecen las lenguas otomíes, ¿no? Ya los pamianos, pues el chichimeca, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, los dos extremos de la familia, ¿sí? Más o menos aquí en este mapa pueden ver la distribución de toda la familia Otomangue, según el INALI. Básicamente, como ven, está dividida en dos grandes conglomerados de lenguas y culturas, que serían los que se encuentran en la zona oaxaqueña, ¿no? Y todos los grupos otopames que están en la parte, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué son, por qué se agrupan como una familia todas estas lenguas? Bueno, pues, como ustedes sabrán, hay atrás la hipótesis de que vienen justamente de una lengua madre, una protolengua, de la cual se desarrollaron todas las demás lenguas. Es decir, que tienen un origen común, ¿no? Una lengua madre compartida. Y eso lo sabemos justamente a partir de reconstruir todos sus niveles de lengua, ¿no? Aquí no nos vamos a detener en eso, solamente les muestro aquí justamente las reconstrucciones que hay para los inventarios fonológicos, que ahorita es lo que nos interesa en términos de la escritura, ¿no? Entonces, como ven, ya se han reconstruido hasta el proto-otomangue y el proto-otopame, ¿no? Y también, bueno, tenemos el proto-otomí, ¿no? O sea, hay tres niveles de reconstrucción, ¿no? Y bueno, lo que ven ahí son, por ejemplo, el Pame del Norte versus el Chichimeca, y luego lo que tenemos son los diferentes otomís, ¿no? El otomí de Santiago Mezquitlán, el otomí de San Ildefonso, el otomí del Valle del Mezquital y el otomí de la Sierra. Entonces, como ven, justamente comparten una serie de inventarios que tiene que ver justamente con su origen común, ¿no? ¿Sí? Las
oclusivas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que las labializadas, ¿no? Las tienen los otomíes, pero no las tienen las fanianas. Eso es justamente una de la aparición de este fonema, es lo que marca, digamos, la separación, por ejemplo, de esas dos grandes ramas, ¿no? ¿Sí? Todos tienen, ¿no?, glotales, tienen aspiradas, nasales, ¿no? Etcétera, ¿no? Nada más aquí para que vean cómo el inventario. Aquí está el inventario de fonemas silábicos o vocálicos, ¿no? ¿Sí? Y como ven también, bueno, aquí es todavía mucho más, hay variantes del otomí que tienen un montón de vocales, ¿no? Y versus el chichimeca, el pame, que tienen, digamos, un inventario pues amplio, pero un poco más reducido, ¿no?, que el otomí. Aunque sobre todo en el otomí la que van a estar variando, como ven aquí, son las variantes vocales. Bueno, entonces, otra vez, para que vean más o menos en términos de una matriz de rasgos, ¿no?, el inventario que tenemos, ¿no? Pues como ven, pues aquí está nada más marcado el chichimeca y el otomí, ¿sí? Y como ven, pues hay varios fonemas, ¿no?, que comparten, ¿no?, con genética. Bueno, aquí hay una serie de fonemas, ¿no?, que están debilitados, que tienen que ver con la innovación de ciertas variantes del otomí, de que las oclusivas se convirtieron en fricativas, ¿no? En realidad había una posición fortis lenis que va evolucionando hacia el sordo sonoro y después se van debilitando todavía más hacia las fricativas. Pero bueno, es un proceso que empieza, digamos, en el siglo XIII, XIV, y ya para el XVI se empieza a consolidar, y para el XVIII ya tenemos el paso de, en lugar de fortis lenis, el contraste sordo sonoro, y luego ya empieza el proceso de fricativización. Entonces, bueno, por eso están aquí. Como ven, justamente solamente algunas variantes las tienen, no las tienen todas, porque tiene que ver con eso, con este proceso, digamos, innovador, ¿no? Aquí también algo muy interesante de las lenguas que vemos aquí es hay una serie de juegos, por así decirlo, de oposiciones entre las localizadas, o sea, las oclusivas, por ejemplo, sordas sonoras, las oclusivas localizadas y las oclusivas aspiradas, que es lo que vemos aquí. Entonces, se fijan, tenemos prácticamente todo el inventario, P, D, T, D, S, Ta, Sha, Cha, Ka, Pa, ¿no?, glotalizadas, y algunas de ellas sus pares aspiradas, ¿no? También lo podemos ver tanto en el otomí como en el chichimeca. Lo mismo con las resonantes, ¿no?, las nasales, las líquidas, que bueno, las líquidas entran sobre todo, la L entra por préstamos del español, pero ya se convierte en un fonema de la lengua, en el sentido de que aparecen muchas otras palabras, ¿no? También vamos a tener los mismos contrastes entre la glotis constreñida y glotis extendida, ¿no? O sea, preglotalizadas y preaspiradas, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta complejidad consonántica de las lenguas, ¿no? Y bueno, ya por último las vocales, ¿no? Nada más estoy como recapitulando, ¿no?, para que vean como qué variantes tienen y qué variantes no tienen. ¿No? Ahora, eso es, digamos, cómo está el sistema fonológico, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ven los lingüistas, ¿no? Bueno, primero justamente es lo que teníamos. Lingüistas como Yolanda Lastra, ¿no?, lo que hacen para registrar el sistema del otomí es utilizar esta mezcla entre distintos sistemas técnicos, por así decirlo, de escritura. Por ejemplo, la sha y la cha, ¿no?, vienen de la tradición hispánica, ¿no? Estas la S con cuernitos que le llaman, que es un circunflejo inverso, ¿no? O la C con el circunflejo inverso, ¿no? En el AFI pues ya se representan de otra manera, con la S larga y con la TS larga, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues hay una combinación incluso aquí de tradiciones, ¿no?, que le funcionan al autor y que, digamos, sirven para representar fonemas específicos, y entonces no, digamos, para el autor no causa ningún problema al combinar. Ahora, cuando pasamos hacia este intento de irse hacia la escritura práctica, como lo vemos aquí en
este ejemplo de Pérez González y Mezquita. Pues como ven, pues muchas cosas en realidad pues no hay diferencia, ¿no? La P, la T, en lugar de escribir la C con el circunflejo inverso, pues escriben la CH, ¿no? En lugar de escribir la S con el circunflejo inverso, escriben la X, ¿no? Apelando más como a la ortografía, digamos, del castellano. Y en términos de las consonantes, pues no hay mucho problema, ¿no? Digamos, fonemas como las aspiradas, pues se van a escribir con digrafías, ¿no? Una T más la H, ¿no? Y en ese sentido, no. El problema en realidad es la propuesta que hacen para escribir las vocales nasales, ¿no? Porque si se fijan, aparte de que, digamos, no le quitan lo técnico a la escritura, ¿no? Es decir, siguen apareciendo estas cis tachadas, estas os tachadas, esta C invertida, ¿no? Para escribir las vocales, ¿no? Para escribir las nasales proponen una N, ¿no? Bueno, el problema aquí es que justamente uno tiene que saber cuando esta N representa una nasal nasalizada, digo una vocal nasalizada, y cuando representa un segmento nasal, ¿no? Y entonces, pues eso complejiza, ¿no? Porque si tienes un tu, ¿no? Se escribiría T-H-U-N, H-U-N, ¿no? Para decir tu, pero podría leerse tun, un, si no sabes la regla de lectura, ¿no? Entonces, de práctico, pues no tiene nada en realidad, porque está complejizando más la forma de escribir, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, pues justamente están tratando de librar ese problema que implica el escribir fonemas, ¿no? Como una convención técnica, pues en realidad no solucionan mucho, ¿no? La solución va a venir hasta que los usuarios, digamos, del sistema, que van a ser los profesores bilingües, bueno, el ILB también van a tener mucho de su participación, empiecen a ver cómo hacerlo, ¿no? Y cómo hacerlo de manera sencilla en una máquina de escribir. En la primera, aquí en la imagen tienen una primera comparación del inventario de fonemas del español y el otomí que hace Artemisa Echegoyen en el 79. Y justamente lo que ven ahí es cómo, digamos, el alfabeto del español no tiene, digamos, modificaciones, mientras que el alfabeto del otomí pues necesita de muchos diacríticos para poder representar todo el español, ¿no? El problema, por ejemplo, viene cuando quieres escribir las caudas abajo de las As, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí en el otomí, ¿no? Vienen 3 As, una A sin diacríticos, una A con cauda y una A con diéresis. Bueno, para escribir la A con cauda en una máquina de escribir, bueno, regresas y escribes una coma, ¿no? Pero para escribirla en una computadora tienes que bajar una fuente, tienes que... Bueno, ahora ya el Word trae muchas fuentes de las que puedes valer, pero resultaba sumamente complejo y escribir así. Y entonces, justamente son los profesores los que proponen lo que tenemos el orden alfabético que estaba en el 81. Que en lugar de poner caudas, lo que hacen es subrayar la letra. Y eso es mucho más sencillo, ¿no? Porque además el subrayado, bueno, en algunas máquinas de escribir se detiene, no avanza, ¿no? Entonces, puedes escribir, digamos, más rápido. Pero en términos también visuales, hay un gran avance en el sentido de que ya, ya no hay una serie de una colección de signos que parezcan, digamos, totalmente extraños, como una O tachada, como una E que parece 3, ¿no? O sea, esa simbología técnica desaparece, ¿no? Y utilizan solamente la del español, por así decirlo, que en realidad, como ya dije, es la de con modificaciones, ¿no? Que es el subrayado, ¿no? Para marcar las vocales, digamos, abiertas, y la diéresis para marcar la nasal, ¿no? Va a haber todo una pelea, ¿no? Por el establecimiento de esta norma, ¿no? Que va a llevarse prácticamente 40 años hasta
que se establece, digamos, la norma del otomí. Aquí yo trabajo con la variante de Santiago Mezquititlán y este sería como el inventario, ¿no? El cuadro fonológico de Santiago Mezquititlán, que podría representarse así, y que esta sería la convención ortográfica, ¿no? del otomí. Entonces, de entrada, por ejemplo, en el otomí de Santiago Mezquititlán, por ejemplo, estas cuatro vocales, ¿no? Estas cuatro vocales nasales aparecen nasales por contexto fonológico, está cerca de alguna nasal antes de una aspiración o está, digamos, determinada en esa variante. Por eso es que ortográficamente solamente se escribe una nasal. ¿No? Y bueno, aquí vemos justamente, aquí esta variante no tiene, digamos, 3 vocales más que el español, ¿no? Pero hay otras variantes que tienen 9 vocales. Es la única la forma de representar esta vocal es con una A con un subrayado. ¿Sí? Bueno, entonces, cada variante pues, del otomí va a tener su inventario fonológico distinto, dependiendo pues, de su variación, ¿no? Este sería, digamos, cómo se ve el inventario fonológico que les presentaba antes, ¿sí? Escrito de la manera práctica. Bueno, yo preferiría decir ortográfica. Entonces, como ven, en realidad, con las mismas letras que ya se han, digamos, consensado para la escritura del otomí, se puede escribir todo el cuadro fonológico. Es decir, a pesar de que, digamos, en una variante no se reconozca como ortográfica, por ejemplo, las vocales nasales, ¿no? La convención es tan poderosa, por decirlo así, que nos permite hacerlo si queremos. Es decir, utilizando las mismas convenciones ortográficas, podemos hacer una notación bastante apegada a una notación fonética. Y esto tiene que ver justamente con que la escritura del otomí está pensada más bien en el registro, digamos, fónico de la lengua, y no en otro tipo de convenciones. O sea, ya se libraron esas convenciones. Es decir, por ejemplo, piensen en la X del español, ¿no? ¿Cuántos fonemas representa la X del español? ¿No? Pues un montón. El español mexicano, ¿sí? Representa la S en Xochimilco, ¿no? Representa la CHA en Chalitla, representa, ¿no? O sea, y digamos, eso está escrito en español, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, hay muchas formas de leer la X dependiendo, ¿no? De la convención. En cambio, aquí solo hay una manera de leer la X, solo se lee SHA, ¿no? ¿Sí? El saltillo solo hay una manera de leer el saltillo, entonces donde aparezca el saltillo siempre va a leerse como saltillo, donde aparezca la aspiración o la H siempre va a leerse como una aspiración. Entonces usamos un dígrafo TH para escribir una T aspirada, ¿no? Pues se logra, digamos describir todas sus características, ¿no? Bueno, eso nos hace llegar a algo como esto, ¿no? Es decir, a un alfabeto que se puede utilizar en cualquier variante, ¿no? Y escribir cualquier variante que queramos con la misma convención, sin importar, digamos, sin necesidad de signos nuevos. Cuando vemos la realidad dialectal del otomí, ¿no? O sea, vemos, está extendido, ¿no? En 8 estados, ¿sí? Entonces, justamente, no se puede imponer una sola forma de escribir el otomí, porque no se puede normar las formas de habla. Tendrías que hacer justo escribir la norma en términos de Haugen de cada variante, ¿no? Y ver cómo se está manifestando la norma ahí y cómo manifestarla en términos escritos, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente, como hay gran variedad dialectal, resulta, o podría pensarse que es un problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, en realidad, quien decide cuándo se habla de una lengua y cuándo se habla de más lenguas, pues no necesariamente es el lingüista, ¿no? Tampoco necesariamente es el hablante, y tampoco necesariamente es el Estado, ¿no? Generalmente lo que pasa es que hay una mezcla de los tres, ¿no? Es decir, políticas públicas, la actuación misma de la comunidad como comunidad textual,
y los lingüistas como, digamos, desarrolladores de estas tecnologías de registro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces uno podría, hay lingüistas, por ejemplo, que cuando analizan lingüísticamente esta variación, dicen que, bueno, no se trata de una lengua, sino que se trata de hasta 9 lenguas, ¿no? Hay quien dice 6 lenguas, hay quien dice 9 lenguas, 9 lenguas otomíes ahí, ¿no? El INALI habla de 9 variantes, pero las variantes del INALI, no es el INALI, en realidad es el catálogo de lenguas nacionales. El catálogo de lenguas nacionales en realidad no registra lenguas, lo que registra son identidades sociolingüísticas, porque lo que está preguntándose en el catálogo, que es lo que están viendo aquí manifiesto en estos puntitos de colores, es usted cómo se autodenomina o cómo autodenomina a su grupo, a su lengua. Entonces, lo que tenemos aquí, estas diferencias en colores, en realidad son identidades sociolingüísticas diferentes. Eso no está relacionado uno a uno con una variación dialectal. Es decir, pueden hablar la misma variante dialectal y en términos identitarios, sociolingüísticamente identitarios, reconocerse como grupos diferentes, aunque hablen la misma variante. ¿Sí? Entonces, justo cuando uno lee estos mapas o cuando uno lee el catálogo, no va a encontrar nunca variación dialectal, no va a encontrar nunca variación lingüística. Lo que va a encontrar son variaciones en identidades sociolingüísticas. ¿Sí? Porque los mapas que estamos viendo aquí no son isoglosas, no están marcando fronteras dialectales, no están marcando la difusión de rasgos, no, están marcando identidades sociolingüísticas. ¿Por qué? Porque el criterio de la ley para reconocer cuando se trata de una persona indígena es su autoconciencia, ¿no? Y su autoascripción como indígena. Es decir, la identidad es lo que te reconoce ante la ley como indígena. Entonces, el catálogo de lenguas mexicanas, nacionales, perdón, lo que registra no son lenguas, sino identidades sociolingüísticas. Por eso ustedes siempre que vayan al catálogo y digan, es que el otomí tiene 9 variantes, pues no tiene 9 variantes. Tiene 9 grupos, ¿no? De identidades sociolingüísticas que a su vez, si uno analiza lingüísticamente cada uno de esos grupos, puede tener más de una variante dialectal asociada, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes ven esos circulitos en café, ¿no? Ahí por donde está el estado de Puebla, Veracruz, ¿no? Lo que se conoce como la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Ahí ven, si ven, hay una dispersión de signos o de puntitos cafés, pero en la entrada de lo que es el estado de Hidalgo, ¿no? Ven que hay una dispersión de puntitos morados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si uno analiza estas variantes que están aquí en morado, ¿no? Santana, Huitlalpan, todas esas que están, digamos, en rumbo a la Sierra de Tenaya, se da cuenta que en términos lingüísticos están más relacionados con las variantes estas de la Sierra Oriental, es decir, con estas cafés, ¿no? Pero entonces, ¿por qué estos de café dijeron que ellos son Yuhmu y estos de morado dijeron que eran Ñañú? Si tienen, digamos, los mismos rasgos lingüísticos, si comparten los mismos rasgos lingüísticos. O sea, si uno hiciera una clasificación lingüística de rasgos, pues metería todas esas variantes de Hidalgo dentro del otomí oriental. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que cuando empieza la educación bilingüe, cultural, los profesores que llegan a esa zona son del Valle del Mezquital. Entonces crean una identidad sociolingüística, ¿no? Que responde al ñañú, es decir, ellos, digamos, difunden la idea de que la lengua que están enseñando es el ñañú, ¿no? Y entonces cuando les preguntan qué lengua hablan ahora, pues dicen que hablan ñañú, aunque, digamos, en términos lingüísticos, en realidad estarían más cercanos al yuhmu. ¿Me explico? Entonces, justamente, ahí ves cómo no hay una relación uno a uno entre la identidad sociolingüística, ¿no? Y la variación dialectal. ¿Sí? Bueno, entonces, ya para ir cerrando esta parte, ¿no? Al final,
resultó que se pusieron de acuerdo los participantes en estas sesiones de normalización que organizaba el INALI, ¿no? Y decidieron hacer una sola norma de escritura y llamarle a la lengua escrita ñañú, ¿no? Y entonces escribieron las reglas ortográficas de ñañú. Y hay una sola norma de escritura que es ñañú, que está aquí resumida en esta lámina, ¿no? ¿Sí? Pero decidieron, ¿no? Pues, bueno, sí, un poco nada más para que vean que hay varios materiales, pero un poco a lo que voy es a esta lámina. Decidieron que la lengua escrita se iba a llamar ñañú, ¿no? Y que la forma de hablar de cada una de las regiones se iba a llamar dependiendo de su etnónimo. Entonces, es una reflexión metalingüística muy interesante, ¿no? Es decir, ellos están diciendo, bueno, mi lengua escrita, mi lengua formal se llama ñañú, ¿no? Pero mi lengua oral se llama ñaño, se llama yuju, se llama yuju, ¿no? Dependiendo de que hable. Entonces, justamente a lo que llegaron, pero bueno, les digo, esto empezó en el 81 y terminó en 2013, ¿no? A lo que llegaron es que se dieron cuenta de que había una variación irreconciliable entre las variables, ¿no? O sea, nunca iban a llegar a una misma norma simplemente porque hablan diferente. Y entonces lo que se acordó es diseñar un sistema de escritura, insisto, tan poderoso que pueda registrar cualquier variable, ¿no? Sin necesidad de normar la variable y que cada quien tenga la libertad de escribir. Entonces, en ese sentido, la escritura del otomí, incluso a uno como lingüista, le permite hacer un registro sumamente detallado en términos fónicos, ¿no? Porque te da la libertad de utilizar las mismas grafías para los mismos fenómenos que te vas a encontrar en todas las variables. Eso, si uno como lingüista, para hacer una descripción, utiliza ese sistema, digamos, no hay garantía de que lo lean los escribientes de otomí, pero sí acerca a la comunidad otomí que ya tiene esa norma al texto que escribamos. Entonces, otra vez, pensando en nuestro público, si nosotros queremos interactuar con un público académico en nuestra descripción, ¿no? Pues nos conviene utilizar más el AFI, una convención, digamos, más científica, ¿no? O más académica. Pero si en realidad nuestro papel de escritores de una lengua va más por el hecho de documentar una manifestación lingüística a la cual puedan acceder las comunidades, siempre, por lo menos en el caso de la otomía, a mi parecer, siempre es mejor escribir en términos ortográficos, porque la ortografía no te impide hacer distinciones fónicas muy. Entonces, bueno, eso es lo que el ejemplo del otomí, ¿no? Entonces vamos rápido al ejemplo del chichimeca jonás. El chichimeca jonás, a diferencia del otomí, sí no se escribió, porque el chichimeca jonás es una lengua supletiva a lo que sigue, ¿no? Es decir, así, cada palabra tiene 6, 7 formas distintas que no tienen que ver con la raíz, entonces para los hispanohablantes era muy difícil aprenderla, tanto que decían los frailes que era una lengua del diablo, ¿no? A tal grado que ningún fraile, digamos, se animó a escribir una gramática de chichimeca. Lo único que tenemos es una lista de 120 palabras, ¿no? Escritas por un franciscano soriano, ¿no? En el siglo XVIII, y eso es todo lo que tenemos escrito, ¿no? Entonces, bueno, también los chichimecas, a diferencia de los otomí, solamente viven, o solamente la lengua se habla en una sola comunidad. Este sería el sistema fonológico del chichimeca. Como ven, es mucho más complejo. De entrada, con las vocales, por ejemplo, tiene vocales nasales y vocales taringizadas, ¿no? Tiene tres niveles de vocales. Aquí sí hay un problema en relación con la escritura técnica, digo práctica, ortográfica, porque, como ven, nada más se representan 2 niveles de vocales. Entonces, las vocales laringizadas no se representan ortográficamente. Aquí sí hay un problema en términos de cómo registrarlas, ¿no? Tiene que ver mucho con la variación. Son fonemas que por contacto con el español, igual que la I labializada, ¿no?
están en desplazamiento o en variación en este momento. Entonces, justamente cuando estuvimos discutiendo la norma ortográfica, muchos de los hablantes con los que estábamos trabajando ya no tienen esos fonemas en su inventario. Entonces ya no sienten la necesidad de escribirlos, porque ya no los escuchan. Pero cuando vas con un hablante más anciano, pues, sí los pronuncia, y ellos sí sienten la necesidad de escribirlo. Y entonces entra ahí un debate en cómo hacer la escritura del chichimeca. Aquí les puse algunos ejemplos, porque aquí en chichimeca sí se mantiene el contraste que veíamos en el otomí en cuanto a fortis lenis, ¿no? Entonces hay una oposición, por ejemplo, entre la M y una fricativa nasal, que es la R, ¿no? Entonces no es bata, sino bata, para decir algodón, ¿no? ¿Sí? Y contrasta con mata. ¿Sí? Bueno, ya no me detengo en los contrastes, pero bueno, digamos que hay una serie de neutralizaciones, sobre todo en estos fonemas que son, digamos, sumamente raros, ¿no? Casi son prácticamente la única lengua que los tiene en América, ¿no? Estas unas fricativas nasales o unas vibrantes nasales, ¿no? Son fonemas que de nuestra lengua tienen. Y estas dos nasalizaciones no se registran en términos ortográficos. Sin embargo, bueno, aquí vemos, estas serían todas las oposiciones fonológicas. Sin embargo, siguiendo la forma de escritura, ¿no? Podríamos tener, digamos, la insinuación de algunos de estos contrastes. A lo mejor no completamente registrados, ¿no? Pero, por ejemplo, estos de aspiración y cristalización, estos sí se registran muy bien. Son solamente los nasalizados, ¿no? Y bueno, la retrofleja también se escribió con una H como si fuera una preaspirada, ¿no? Para escribir la retrofleja, ¿no? Pero bueno, hay una serie de fonemas que es difícil representar, ¿no? Aquí también en relación con las vocales, lo que les decía, ¿no? Hay toda una serie de vocales que se pierden, ¿no? Y esto llegamos justamente a esto, que es justamente otra vez el alfabeto, ¿sí? Que si hacemos algunas modificaciones, digamos, podríamos escribir con el alfabeto todos los contrastes, utilizando, por ejemplo, el subrayado como signo de nasalización, que es lo que usan en las vocales para nasalizar las consonantes, ¿no? Pero bueno, un poco a lo que voy con esta imagen que les presento ahora es que también al momento de llegar a la convención, tiene que ver mucho también con el imaginario cultural, ¿no? Si ven esta E, es una E abierta de cimete, ¿no? De coyote, ¿no? Tiene una E tachada. Ya discutíamos lo difícil que era escribir esto en una computadora. Y entonces se pregunta uno, ¿por qué insistieron los chichimecas en mantener esta E tachada, que era ahora ya es mucho más fácil, pero era un rollo imprimirla incluso en las imprentas profesionales? ¿Por qué? Bueno, como ustedes pueden ver en los dibujos, digamos, que acompañan a este alfabeto, la cultura chichimeca tiene muy arraigada la parte de la danza guerrera, ¿no? Y entonces ellos decidieron poner esa E tachada porque decían que al igual que los danzantes chichimecas, la E traía su lanza. Y se opusieron a quitar la E tachada diciendo que justamente era emblemática de los guerreros chichimecas. Entonces, otra vez, el usar esta E tachada en un escrito de documentación, digamos, lingüístico, reafirma la identidad lingüística de los hablantes con el alfabeto mismo. Entonces nos acerca más a esta comunidad textual, ¿no? Por eso, otra vez, a pesar de que tengan, digamos, carencias, siempre es bueno apelar a este tipo de ortografía. Creo que ya me extendí demasiado. Tengo todavía algunas cosas que mostrarles, pero creo que voy a terminar aquí para que haya tiempo de preguntas, comentarios y bueno, muchas gracias por escucharme. Y como diga, un desastre. Gracias. Muchas gracias, Alonso, por tu tiempo. Sabemos que en estos temas nunca se acaba por discutir, por explorar lo que
todos los fenómenos que involucra la lengua y en este caso, pues la escritura, ¿no? Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Si estás preparado, pues adelante. Perfecto. Bien, en YouTube nos pregunta Blanca Islas, dice que esta norma del INALI del 2013 no participó nadie de Michoacán. Lo interesante es que a partir de esta propuesta de escritura en Michoacán, en la Constitución del Estado, a la población indígena otomí como ñañú y no como ñañó, incluso los textos que ha producido el INPI los identifica como ñañú. Bueno, ahí está un poco el comentario. Sí, justamente, bueno, según el inventario de personas que vienen ahí en la norma, sí participaron de Michoacán. Yo estuve participando en la norma desde 2000, bueno, en realidad desde antes de que empezara lo del INALI en 1998. Estuve trabajando con los profesores bilingües para empezar con lo de la norma. Y bueno, el problema justamente va a ser ese, o sea, no, la norma publicada por el INALI, digamos, omite esto que los estoy contando. Yo se los estoy contando porque participé de la norma y entonces me tocó ver justamente esa discusión, de ser partícipe de ella, de la importancia que era la unicidad de forma, ¿no? Y cómo se llegó a eso. Pero lo que falta o lo que faltó fue justamente la socialización de la norma, ¿no? ¿Cómo van a saber los que no participaron en la norma que se decidió, como bien menciona Bianca, ¿no? Que la lengua escrita se va a llamar ñañú y que entonces, digamos, el Estado tiene, digamos, libertad de poner ñañú al referirse a esa lengua oficializada? ¿Cómo lo van a saber los hablantes si nadie se los dijo? Si eso no viene en la norma, ¿no? Entonces, justamente lo que se ha ocasionado al no difundir este tipo de decisiones es una reacción. Y es una reacción en contra de la norma. Y decir que lo mismo pasa, por ejemplo, con los otomís, que yo trabajo aquí en la Ciudad de México. Dice, es que nosotros no participamos en la norma y por lo mismo no nos representa, ¿no? Y entonces nosotros vamos a escribir como nosotros queramos. Y otra vez, justamente, como no hay una socialización de la norma para que, como pasa con los chichimecas, se apropien de la norma y sientan que esa escritura es de ellos, como no hay ese proceso, lo que tienes es una reacción y decir, no, aquí en mi comunidad nadie participó en eso y entonces nosotros no lo reconocemos. Entonces, justamente tienes dos polos, ¿no? El de los participantes que saben, digamos, la dinámica de negociación que hubo para llegar a la norma, ¿no? Y justamente toda la masa poblacional hablante de la lengua que no participó en la norma, que no necesariamente tuvo por qué participar, ¿no? Y que no, justamente de lo que es carente, desde un taller de utilización de la norma. Simplemente se difunde la norma en el sentido de entregar el documento y no se da con un taller de decir, mire, esto se usa así, ¿no? O aquí está escrito de tal manera, pero usted lo puede escribir de otra porque usted lo pronuncia de otra manera, ¿no? Eso es lo que faltó en la norma del INALI, pero insisto, no es una norma del INALI, es una norma hecha sobre todo por los profesores bilingües, en la cual se montó el INALI para oficializarla, y supongo que eso pasó justamente en todas. Entonces también hay una reacción ahí en contra del INALI por ser como una institución oficial, ¿no? Y muchos grupos ven a estas normas como una imposición por parte del Estado, por parte del INALI, y también por ocasión es una reacción, cuando en realidad no son normas del INALI. O sea, el INALI sirve para formalizar ese documento, para oficializarlo en términos del Estado, ¿no? Pero son los hablantes, principalmente los usuarios de la escritura, que serían en este caso los profesores bilingües, ¿no? Los que diseñaron estas ortografías. Sí, es un fenómeno complicado, porque creo que aquí también en este aspecto los lingüistas juegan un papel importante de promover
entre los propios hablantes una reflexión sobre su lengua, ¿no? Que también se vuelvan partícipes y que sepan del porqué de las cosas, ¿no? En este caso, también has hecho en tu labor, has tomado estos aspectos del acompañamiento lingüístico, donde el hablante, el usuario de la lengua, se ve reflejado en el trabajo que se va realizando en conjunto con los lingüistas y con los investigadores, ¿no? Entonces, claro que en este papel los lingüistas pues tenemos que hacer ver, bueno, más bien trabajar en conjunto con los hablantes y que hagan ese trabajo de reflexión para que no sucedan como este tipo de casos en donde se vean como imposiciones, ¿no? De otros órganos o de otras instancias y que no se vea eso, ¿no? Que no se vea como una imposición. Sí, bueno, no sé si querías hacer otra pregunta o algo. No, era como... no sé si quieras agregar algo más. Sí, nada más, justamente, un poco comentar lo que pasó con los chichimecas. Los chichimecas empezaron a hacer su proceso, digamos, a partir de 1996, ¿no? De la sistematización ortográfica, pero, digamos, fue entorpecido en el sentido de que el asesor lingüista que mandaba la DGI, ¿no? Pues por cuestiones administrativas iba cambiando. Y entonces no había, digamos, el trabajo con un solo lingüista, sino con dos o tres, que al momento de llegar cambiaban el enfoque, ¿no? Porque obviamente cada lingüista pues, responde también a sus intereses teóricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso entorpecía o fue entorpeciendo justamente el llegar a un diseño ortográfico. Cuando empezamos a trabajar en la sistematización en 2004, ¿no? Nos dimos cuenta de que era primero necesario hacer una descripción fonológica de la lengua, ¿no? Y entonces cuando descubro, pues bueno, no lo descubro, también hay otros investigadores que lo anotan, pues, que hay toda esta sección de vocales aspiradas que no se registran. Y entonces yo insisto como lingüista, ¿no? De que si es un fonema de la lengua tiene que estar ahí, y insistes. Bueno, insistí durante 10 años y nunca lo consideraron necesario por esto que estoy diciendo. Como hay una variación etaria, ¿no? Las personas con las que trabajaba pues, no les parecía necesario, no lo escuchaban. Pero las personas mayores con las que yo hacía mis comprobaciones, sobre todo de palabras, ¿no? Para ver cómo quedaba bien la escritura, pues sí los tenían. Y entonces, por más que el lingüista quiera ingerir en la necesidad de escribir un fonema, al final esto es una convención social y tienes que ceder en el sentido de que es la comunidad de hablantes los que tienen la última palabra de qué es lo que va a escribirse. Y entonces, aunque uno esté consciente de esa falta, pues lo único que hace es pues decir, bueno, pues cuando haya yo sí las voy a subrayar, porque para mí sí existen, ¿no? Pero pues para ellos no. Entonces, también, justo, el lingüista también en algún momento no puede imponerse del todo, ¿no? Tiene que también ceder ante este tipo de... Josué de Lira nos comenta, nos pregunta, ¿qué efectos lingüísticos tuvo la conquista del Soconusco por parte de los mexicas según Ixtlilxóchitl? No, bueno, no sé. Está un poco lejos del tema que estamos tratando aquí, ¿no? Pero bueno, de entrada, pues la conquista del Soconusco no implicó, por ejemplo, la difusión del náhuatl en el Soconusco, solamente lo que implicó fue el establecimiento de colonias militares y algún calpisque, y eso no propició, digamos, el bilingüismo de náhuatl con alguna otra lengua, sino que entonces no hubo realmente una consecuencia lingüística hasta donde yo entiendo en esa conquista, pero bueno, es otro tema, ¿no? También nos pregunta Diana Berenice, ¿qué es la homologación lingüística y qué opinas sobre eso? Bueno, no lo sé de cierto a qué se refiere en particular, ¿no? La homologación lingüística. No sé si se refiere a que se pongan dos lenguas
se homologuen en un sentido, digamos, de equidad educativa, algo así, no lo sé, la verdad no tengo idea de a qué se refiera. No sé si Amanda tenga una idea de qué se refiere con la homologación lingüística. Porque, bueno, el término homologación tendría que ver justamente con poner dos cosas desiguales a un mismo nivel. No sé si tenga su pregunta que ver con justamente el escribir con las letras del español para homogeneizar la escritura. No sé exactamente a qué se refiere, pero puedo pensarlo más. Bueno, mientras, Josué de Lira nos completa su pregunta que nos hacía hace rato del Soconusco y nos dice, bueno, haciendo la pregunta completa, dice, ¿qué efectos lingüísticos tuvo la conquista del Soconusco por parte de los mexicas según Ixtoxochtli? Y que si estos incluían hablas otomianas. Bueno, pues es probable en el sentido de que hay muchas comunidades otomíes que funcionan como mercenarios, estamos hablando del siglo XIV, de los grupos mexicas. Pero bueno, habría que ver cómo se hizo ¿qué dice Ixtlilxóchitl? No sé, no lo tengo en este momento así fresco, pues. Sí he leído Ixtlilxóchitl, pero no esperaba que me preguntara sobre él en esta plática. ¿Qué es lo que pasa? Pero probablemente sí, porque, insisto, había grupos de mercenarios otomíes que se aliaban con los grupos mexicas, pero otra vez, no, el hecho de que hayan ido otomíes a conquistar Soconusco no implica que se quedaran y permanecieran como una colonia lingüística en el Soconusco. De hecho, en el Soconusco no hay hablantes de hablabas ahorita de usar, bueno, el alfabeto latino es uno de los alfabetos que más usa en el mundo, si no es que el que más se usa. En este sentido, ¿qué dificultades se encuentra uno como lingüista a la hora de trabajar escrituras en lenguas tonales? Bueno, el principal problema que te encuentras con las lenguas tonales, aunque no las escribas, pues, o sea, aunque no las escribas ortográficamente, pues es cómo va a ser registrar el tono. Si tienes un tono, si tienes un contraste bitonal, ¿no? Con un tono de altura, es decir, un tono alto y un tono bajo, pues no hay problema, ¿no? Digamos, el tono bajo no lo registras, que es lo que hicimos, por ejemplo, con el chichimeca, y nada más registras el tono alto como un acento, o usando el diacrítico, digamos, que utilizas en un acento, ¿no? Entonces, en ese sentido, no. Cuando tienes tres, un tono, como el caso del otomí, un tono alto, un tono bajo y un tono ascendente, ¿no? La opción que se dio ahí es escribir, el tono bajo no se escribe, ¿no? El tono alto se escribe con un acento, y el tono ascendente se escribe con doble vocal, ¿no? Eso ya, justamente como el tono ascendente requiere de mayor, digamos, cantidad de material fónico para vehicularse, ¿no? Términos perceptuales, pareciera que es mucho más larga la vocal que es un tono. Ma, ¿no? Entonces pareciera que es más larga, y entonces eso, en términos mnemotécnicos, justamente ayuda a la idea de representar dos vocales con el tono. O sea, esta longitud necesaria para vehicular el tono alto. Ahora, si tienes más, como en el Mazahua, que tienes cuatro, ¿no? Alto, bajo, ascendente y descendente, bueno, eso ya hay un problema, ¿no? Una opción que es la que, bueno, el Mazahua, ustedes sabrán, a pesar de que trabajamos varios, casi un lustro para llegar a la normatividad, a la norma escrita, no se llegó. Y tuvo que ver más que porque las variantes del Mazahua sean muy distintas, sí hay variación, pues, pero no. Más que con eso tuvo que ver con una cuestión ideológica de decir, nosotros los mazahuas de Michoacán ya publicamos un diccionario y una gramática, y está escrita así, y no vamos a utilizar la forma escrita del Mazahua del Estado de México, ¿no? Porque queremos respetar o darle el valor a nuestro material. Entonces, otra vez, no tiene que ver con la diferencia lingüística, sino con una cuestión más bien ideológica y de prestigio lingüístico, ¿no? En este caso. Pero
Ahí, por ejemplo, lo que se hacía, una de las propuestas, como les digo, no hubo consenso, es que, por ejemplo, para el tono ascendente, escribir las dos vocales, pero con un tono, o sea, con un acento en la segunda vocal para indicar que es un tono ascendente, y si es un tono descendente, con un acento en la primera vocal para indicar que lo primero es alto y luego bajo. Entonces, esa fue una opción. Pero cuando entras al chatino o al triqui o todas esas lenguas otomangues que tienen 12 tonos, descensos en terraza, una complejidad tonal compleja, pues lo que se ha hecho es escribir números, ¿no? Escribir números tanto para la notación técnica como para la notación ortográfica, ¿no? Y a cada tono le asignas un número. Y entonces ya sabes que el 4 es un ascendente, que el 3 es un descendente, ¿no? Y entonces escribes con números. Creo que es la forma más económica que tenemos para representarla. Digo, también está como en el AFI, ¿no? Marcar los niveles del tono, en un cuadrito, aparte, ¿no? Indicando, digamos, que es una grada suprasegmental. Pero bueno, eso complejiza otra vez la notación, ¿no? Entonces, depende de qué, otra vez al público al que quieres llegar, pues te convendría escoger una. Yo creo que la clave aquí es ser sistemático. O sea, uno puede escribir la forma que quiera, pero siempre escribirlo igual, ¿no? Porque de esa manera tú, como escribiente, vas a poder reconstruir la cadena fónica que quieres escribir y como lector también podrías recuperar esa cadena fónica. Entonces, o sea, ser sistemático, cómo escribirlo, ¿no? Como lo escribas, así sea con números, con letras, con corazoncitos, con lo que quieras, pero siempre escribirlo igual para poder hacer referencia justamente a la sistematicidad. Bien. Rubén Borden agradece la charla y nos pregunta si es recomendable seguir la norma de escritura empleada por E. Palancar en su gramática. Bueno, la de Enrique Palancar justamente lo que retoma es la norma de escritura de la misma que está en la norma, ¿no? Es decir, no hay, se subraya, pone diéresis, lo mismo. Entonces, justamente, esa es una obra en donde uno se da cuenta que la escritura ortográfica de Leotomí te puede registrar todos los matices que necesites en términos lingüísticos, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay de escribirlo todo de manera técnica, que solamente un lingüista lo pueda leer? Tú puedes acercar esos textos a una comunidad, digamos. Daniel Martínez González pregunta, ¿qué opina de la pérdida de fonemas en el ñañú del Valle del Mezquital, sobre que los viejos usan más recursos fonéticos que los hablantes jóvenes? Eso es natural en todas las lenguas, justo ya lo decía yo con relación a chichimeca. La lengua está viva, pues, está cambiando prácticamente todos los días y con generación en generación, pues los cambios se ven todavía más largos, digamos, o más profundos. Y bueno, justamente la evolución de la variante del Valle del Mezquital, digamos que es la variante más innovadora, que es donde están estas fricativas que yo les mencionaba al principio, ¿no? Pues es muy interesante en el sentido de que nos está mostrando la evolución de la lengua. Muchos de los procesos que pasan en el otomí del Valle del Mezquital contemporáneo me sirvieron a mí, por ejemplo, para explicar los procesos que pasaban en el otomí del siglo XV. Entonces, justamente el que una lengua cambie no está mal, no es lo natural en la lengua, ¿no? De hecho, es imposible evitar que cambie, ¿no? Lo constante en las lenguas es el cambio, y entonces, justamente, más bien nosotros como lingüistas, lo que tenemos que estar atentos es qué nos muestra ese cambio, qué procesos lingüísticos están atrás, qué procesos fonológicos se desencadenan, cuál fue el detonante de esto, ¿no? Porque puede ser un detonante, digamos, de evolución interna de la lengua, o también puede ser un detonante externo, es decir, uno podría explicar el cambio de estos fonemas del otomí por contacto con el español, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra vez, tiene que ver justamente
con la vitalidad de la lengua, con qué lengua se está en contacto, con quién la habla, cómo la habla, en dónde la habla, ¿no? Entonces, justamente yo lo que creo es que es lo normal. Las lenguas van a cambiar y justamente en eso radica su riqueza, ¿no? Si nosotros hablábamos igual que los que hablan español en España, pues qué caso tendría estudiarlo, ¿no? O sea, si hablábamos igual que los habaneros o que los santiagueros, o sea, ¿para qué? No, justamente eso es la riqueza. O sea, vemos que nosotros al hablar español mexicano es distinto al español de Buenos Aires, es distinto al español de Cuba, es distinto al español de España. Lo mismo pasa con el otomí. El otomí en el Valle Mestical es distinto al otomí de Querétaro, es distinto al otomí de Guanajuato. Y es natural que sea distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un proceso histórico detrás de evolución de la lengua. Entonces no se va a poder, no hay lengua que no cambie, pues. Y justamente a nosotros como lingüistas, esos cambios nos explican fenómenos lingüísticos, evoluciones lingüísticas, procesos de gramatización, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchos procesos. Y es justamente donde tenemos que estar atentos en esa manera. Y nuestra fuente de trabajo también. Además. Hortensia, te agradece mucho la plática. Y ella nos comenta, me parece muy interesante su plática. Hablando de las lenguas que tienen muchas variaciones lingüísticas, como el náhuatl, ¿qué recomendaría que se haga para llegar a un acuerdo de escritura sin que se vea como una imposición? Bueno, nunca, ahora sí que dependiendo de dónde estés parado, o sea, si no participaste en el consenso, en la votación, siempre va a ser una imposición. O sea, porque tú no participaste. Y entonces, como no participaste, no tomaste un papel en esas decisiones, y entonces vas a ver esa imposición siempre como una imposición. Y justamente a mí me parece muy emblemático, ¿no? Que el náhuatl, siendo una de las lenguas que más tradición escritural tiene, alfabética, es decir, uno puede encontrar kilómetros de documentos escritos en náhuatl, ¿no? Desde el siglo XVI. Me parece sorprendente que llegando al siglo XXI no haya un consenso en cómo se va a escribir el náhuatl. Y eso tiene que ver más con una cuestión, bueno, me parece a mí, ¿verdad? Una cuestión de prestigio lingüístico que con una cuestión realmente lingüística en términos de fonemas, de la lengua o de cómo funciona la lengua. Porque otra vez, la idea de estas normas de escritura no tiene que ver con normar la pronunciación de las variantes. Tiene que ver con la oficialización de un sistema de escritura para que el gobierno escriba así, ¿no? En todos sus ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito legal, en el ámbito de salud, ¿me explico? ¿Sí? Es decir, estamos llegando a un consenso para que podamos leer todos a partir de la misma convención, no para que hablemos igual. Entonces, muchas veces lo que se piensa es que cuando uno participa en estas normas del INALI o en este tipo de cosas, lo que se está normando es el habla. Y entonces justamente hay una reacción muy fuerte en el sentido de que mi identidad sociolingüística me impide, por así decirlo, que yo hable igual que como habla los de aquella variante, porque yo hablo otra variante. Es decir, yo hablante de náhuatl de Chalitla, voy a considerar que hablo mejor náhuatl que los hablantes del náhuatl de Texcoco. Y eso tiene que ver con el prestigio que yo le doy a la lengua, no con que necesariamente hable mejor o peor, ¿no? Entonces, hasta que se trascienda eso, ¿no? Hasta que realmente se den cuenta de que son irreconciliables los prestigios lingüísticos, ¿no? Es decir, de que justamente todos van a, por eso yo empezaba con esto de las normas en competencia. O sea, todas las variantes son normas en competencia. ¿Cuál se va a estandarizar? ¿Cuál vamos a utilizar como base para hacer la codificación? Bueno, pues también eso se tienen que poner de acuerdo. En el caso del otomí, se partió, digamos, de la variante de ñañú y a partir de ahí se empezaron a hacer adecuaciones, ¿no? Pero era porque la que tenía como un trabajo más acabado en términos de la discusión de qué fonemas representar, etcétera, etcétera. Es algo que, les digo, comenzó a discutirse desde el 81, ¿no? Entonces ya los profesores era algo que tenían ya internalizado, ¿no? Entonces, algo así tiene que pasar con todas las demás lenguas. Hasta que, y otra vez, va a tener que surgir el consenso
de la colaboración de hablantes, lingüistas y autoridades. Porque si lo hacen los lingüistas, los hablantes van a decir que es imposición. Si lo hacen la autoridad, los lingüistas y los hablantes van a decir que es una imposición. Y si lo hacen los hablantes, la autoridad va a decir que no tiene fundamento. Entonces, justamente ahí es donde hay que compartir, digamos, las habilidades de todos, ¿no? Para llegar a este tipo de representación, en donde, digamos, todos quedemos contentos o lo más contentos posibles o satisfechos, ¿no? El problema realmente me parece a mí es que muchas comunidades no han trascendido el problema de la grafía. Piensan que con escribir cierta grafía ya se salvó la lengua, ¿no? Con escribir la A nasal ya se salvó la lengua. Y eso no es verdad. El problema no es escribir la A nasal, el problema es escribir, ¿no? Es decir, no como, o sea, por eso cuando yo tenía estas, digamos, discusiones con los otomíes migrantes que no querían escribir con la norma, yo les dije al final, usted escriba como quiera, si quiere escribir corazoncitos, y usted escríbalos. El chiste es que usted lo entienda y lo pueda leer, ¿no? Y entonces, bueno, pueden ver los murales de aquí de los otomíes de la Roma, están escritos con tradiciones más bien norteamericanas, ¿no? De escritura, porque es lo que a ellos les parece como más innovador, ¿no? Y es una reacción ante la norma. Es decir, no, nosotros no participamos, entonces no nos sometemos a esa decisión, ¿no? Pero otra vez, pues, ¿quién va a leer los murales de los otomíes de la Roma? Pues los otomíes de la Roma. Y ellos entenderán perfectamente lo que dice ahí y cómo se escribió y por qué se escribió así, ¿no? Si uno llega con la norma y dice, no, pues es que aquí no se entiende, porque simplemente vas a generar discordia, ¿no? No vas a avanzar. Por eso también, digo, uno como lingüista, como gramático en el sentido normativo, pues también tiene que ceder en ese sentido, porque son los usuarios de la lengua los que tienen que tener los parámetros de uso de la lengua. Si no, nunca se van a convertir en una comunidad textual, porque hasta que compartan esos parámetros de escritura, hasta entonces van a poder codificar y decodificar textos a partir del mismo sistema, ¿sí? Entonces, ese es un problema grave que muchos intelectuales indígenas piensan que solamente con la grafía ya. Y no, el problema es trascender la grafía, es escribir. El problema es escribir. Dice Giselle Jiménez Torres, te pregunta, ¿qué continuidad se le dio a este proyecto de estandarización? ¿Quiénes en la comunidad utilizan estas normas de escritura? Me imagino que habla de lo que nos expusiste. Sí, los que usan la norma de escritura, digamos, más sistemáticamente son los profesores, ¿no? Porque ellos se tienen que enfrentar a la escritura de la lengua en aula, ¿no? Digamos, de manera cotidiana. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los otomíes, es distinto, porque, bueno, es particular. Va a ser diferente en cada región, ¿no? Dependiendo de cómo ellos estén escribiendo. En el caso de Santiago Mezquititlán, que es la comunidad donde yo trabajo, ¿verdad? El Valle Mezquital será otra cosa, Cardonal será otra cosa, San Ildefonso será otra cosa, ¿no? En Santiago Mezquititlán, lo que hicimos fue desde el año de 1998 hacer talleres de lectoescritura de la lengua. Entonces, ya para hoy, 2020, ya tenemos incluso una doctora en pedagogía que escribe en su lengua, ¿no? Y tiene 2 libros publicados escritos en otomí, y el otomí con la ortografía esa que estuvimos enseñando en los talleres de lectoescritura en el 98, que es la misma que después se oficializó en la regla del INALI. Entonces, uno podría decir, no, pues solo los profesores escriben, ¿no? Pero no, en realidad ya tenemos, bueno, sobre todo Eva Hecking, que es el que ha difundido más estos talleres en Santiago, ya incluso tiene un taller con señoras de la tercera edad que se juntan a escribir cuentos, ¿no? Y entonces, ahí ya se ha trascendido, digamos, en ciertos grupos, porque tampoco es que sea generalizado, ¿no? Pero en ciertos grupos, ¿no?
ya se ha trascendido, digamos, a la escritura, ya están escribiendo, ya se están conformando una comunidad textual, ya se pueden compartir, digamos, textos y leer entre ellos. Por lo menos estos jóvenes que nosotros conocimos en el bachillerato y que ahora ya algunos son profesores universitarios. Les digo, hasta un doctor, una doctora de pedagogía. Entonces, ahí, digamos, hay un uso más. En el caso de los chichimecas, por ejemplo, el problema es que en realidad gran parte de la población es analfabeta, tanto en español como en su lengua. Entonces no escriben ni en una lengua ni en otra, pues no lo ven, no les parece necesario, digamos, porque no están alfabetizados, ¿no? Sin embargo, en la comunidad se ha impulsado mucho también por los profesores de educación básica el uso de la lengua a tal grado que se ha impulsado que la señalética de la comunidad sea en chichimeca, ¿no? Y entonces, a pesar de que por ejemplo, los adultos mayores no saben leer chichimeca, saben que la leyenda que está ahí no está escrita en español, porque tiene esos subrayados, porque tiene esas diéresis, porque tiene esos signos que les pertenecen a ellos. Y entonces, a pesar de que no puedan leer lo que dice ahí, saben que ahí está escrito en ella. Y eso les da, digamos, una reivindicación identitaria diferente. El acercamiento a la lengua es distinto, ¿no? En ese sentido. ¿Ves? Entonces, ahí, digamos, el uso cotidiano de la lengua es más restringido, o sea, de la lengua escrita es más restringido. Casi podríamos limitarlo a los profesores de alguno que otro estudiante o intelectual que también hay en la comunidad, ¿no? Manuel Martínez es lingüista y es originario de Chichimeca, de hablante, muy buen hablante de chichimeca, ¿no? Entonces él tiene sus textos también, él tradujo la Ley General de Derechos Lingüísticos, etcétera. O sea, sí se usa, aunque digamos de una forma más restringida, pero sí se usa la escritura, ¿no? Y tiene otro papel, digamos, emblemático, que haya señalética y muros pintados en la comunidad. De hecho, ahora con lo del COVID, hicieron muchos muros con mensajes de lávate las manos y todo esto en chichimeca, en los muros de la comunidad. Entonces, si bien, como les decía, no todos pueden leerlo, saben que eso está escrito en chichimeca y que está de alguna manera reivindicando. Una pregunta muy relacionada a esto que nos acabas de comentar es la que nos hace Alfonso Hernández Cervantes. Él dice, bueno, nos pregunta que si se enseña la escritura en la escuela y fuera de ella, ¿dónde se utiliza? Bueno, en la escuela, en los dos casos sí, aunque, bueno, aquí, como ya les decía, hay un problema, digamos, estructural, que es el bilingüismo de transición, en donde justamente la escritura, pues no, o sea, no se busca que sean escribientes en otomí, más bien la idea es que sí escriban algunas cosas en lo que van aprendiendo el español. Un poco esa ha sido la dinámica, por desgracia, de la educación formal indígena en México, ¿no? Y bueno, no son la excepción en Santiago ni Misión, aunque justamente los maestros indígenas se han puesto las pilas, digamos, para tratar de enseñar en el aula la lengua. ¿Cuántos egresados, por ejemplo, son capaces de escribir una carta en su lengua? Eso todavía no se sabe, no hay una cifra, ¿no? Porque justamente como están en esta dinámica de bilingüismo transicional, lo que se busca en textos que más bien escriban en español, que lean textos en español, no tanto en lengua indígena, ¿no? Entonces, ya es un problema más bien estructural, ¿no? O sea, ves, por ejemplo, en Misión de Chichimecas, la asignatura de lengua indígena ocupa 2 horas en el día, y las otras 4 o 5 horas de que estás en la escuela, es todo el contenido en español, entonces no hay necesidad tampoco de escribir la lengua, ¿no? Más que en esas 2 horas que tienes clases, sobre todo dan muchas, ellos han, digamos, están muy orgullosos de la traducción que hicieron del himno nacional y han hecho concursos del canto, que ya eso ha pasado en muchas comunidades, no nomás en Chichimeca, pero mucho del chichimeca que aprenden en aula tiene que ver con estos concursos de canto y de lengua. Entonces también el universo que se maneja en la lengua escrita tampoco es tan grande, ¿no? Pero bueno,
es un paso, ¿no? Es la forma también en donde van a, digamos, los niños hablantes de estas lenguas a tener su contacto con la cultura de chichimeca. Tiene que ser en la escuela, no hay... Es muy difícil que fuera de la escuela consigan clases, cursos donde se pueda aprender a escribir su lengua. No puede ser, ¿no? Puede ser, pero es muy difícil. Digamos que el lugar donde sería natural que hicieran esto sería la escuela, pero bueno, ya viste por qué. Luis Adrián Morales Aquiles también pregunta, ¿con este tipo de proyectos se puede hacer una gramática en otra lengua? Sí, claro, claro. O sea, de hecho, justamente ahorita lo que se necesita mucho es la escritura de gramáticas pedagógicas que puedan ser utilizadas por los hablantes, sobre todo por maestros de la lengua, ¿no? En donde pues no sean acá súper elevadas y que, oh, sí, la partícula de, qué sé yo, o sea, ¿no? Sino gramáticas pedagógicas en el sentido pensadas, digamos, en un sentido de enseñar la lengua, de ir complejizando los contenidos, ¿no? De hacer evaluaciones, sobre todo muy pensada en términos de una L2, de enseñanza de L2, porque la mayoría de las personas que aprenden a escribir, digamos, una lengua indígena, lo hacen con una dinámica de L2, porque generalmente aprenden, o se alfabetizan primero en español. Pero bueno, eso ya va a depender de cada comunidad y de las dinámicas que tengan en la escuela, etc. Pero generalmente tiene que ver. Entonces, sí. De hecho, justamente creo que es necesario hacer gramáticas más, digamos, más cercanas al común de los mortales, ¿no? Que tenga, por ejemplo, este tipo de escritura, digamos, más cercana a las comunidades. Daniel Martínez González nos pregunta, los viejos dicen sei, bueno, lo voy a leer así como está, pulque vibrando la primera S, nasalizando la E y colocando el acento en la última I. Los jóvenes lo dicen ya sin esas acotaciones, todo plano. Bueno, eso para comprobarlo, pues yo tendría que ver una grabación en trap, ¿no? Porque, bueno, en realidad, Zay, pues, el acento cae en la E, y es una E abierta, y entonces, pues es Zay. O sea, más bien tiene un tono alto en la segunda sílaba, pero el acento cae en la E. No, y en realidad eso que notan como vibrante, más bien es una E abierta. La E abierta suele nasalizarse en algunas variantes, ¿no? Pero en otras, por ejemplo en Santiago no es nasal, es una E abierta. ¿No? Entonces, bueno, habría que, justo, algo así se puede hacer, ¿no? Es decir, uno puede hacer grabaciones de distintos grupos de edad para ver cómo hay una variación etaria o si no hay, pues, dentro de estos grupos y ver cuál, en términos lingüísticos, cómo se manifiesta esta variación, ¿no? A lo mejor, como dice la persona que preguntó, bueno, a lo mejor tiene que ver con pautas, digamos, entonativas, a lo mejor tiene que ver con que los jóvenes ya no están produciendo ciertos fonemas, como lo que yo explicaba con los chichimecas, etcétera. Entonces, sí, se puede ser cierto lo que comentan, pero justo, uno como lingüista, para comprobarlo, tendría que ver si realmente está pasando eso en términos, digamos. Ilse Giselle Jiménez Torres nos pregunta también, ¿qué convención sería recomendable sistematizar de forma más simple lenguas que tienen tono y acento? Pues eso que mencionaba yo antes, o sea, el utilizar como signos más mnemotécnicos para la escritura. Por ejemplo, el otomí, por ejemplo, utiliza la diéresis como nasal porque dicen que recuerda los orificios nasales, ¿no? Entonces, eso ya le ayuda al escribiente a que si siente que el aire sale por la nariz, pues pone las diéresis, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, la idea es que sea bastante intuitiva la convención, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el español, que tienes que pensar si va con S, Z o C, ¿no? La idea es que aquí pues, todo va con S, pues. Incluso cuando se escriben los préstamos, ¿no?
No se respeta la convención ortográfica de SZS, sino solamente se escribe S, porque por la fonología del otomí solo existe esa S, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, creo que lo más sencillo es lo que esté más pegado, digamos, a la fonología de la lengua, sin, digamos, convenciones que complejicen el uso de ciertas grafías, como el ejemplo que yo daba de la X, ¿no? Que tienes que tener 4 o 5 normas para explicar qué valores tiene la X, ¿no? Entonces, la idea de una escritura simple es que haya una relación lo más cercana, 1 a 1, entre fonema y grafía. Eso nunca va a pasar. O sea, nunca vas a tener 1 a 1, ¿no? Porque siempre vas a tener que hacer dígrafos, hay elementos prosódicos como los acentos. Entonces, es complicado, pero la idea es justamente que entre más cercano esté a la relación 1 a 1, te va a servir más para escribir, digamos, de manera más fina ciertas cosas como las aspiraciones, ciertos aspectos, digamos, incluso prosódicos, ¿no? Que puedes ver la manera de cómo notarlo, cómo hacer la notación. Entonces, entre más sencilla me parece que sea mejor, entre más accesible a un usuario en el que estemos pensando, mejor. Es decir, si estamos pensando en un usuario lingüista, lo más accesible para un usuario lingüista es el AFI, porque ya no tiene que pensar en cuál es la convención integral. Se supone que uno como lingüista tiene internalizado el AFI, ¿no? Entonces ya no tiene que reflexionar. Pero pasa justamente lo inverso con un hablante que no es lingüista. Entre más cercano esté a las letras que él conoce como letra, ¿no? Va a ser más sencillo. Bien, ¿te parece si te hacemos otra pregunta más o ya despedimos? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te sientes? Bueno, tengo una última. Bien, pues sabemos que tú eres, iniciaste primero como etnohistoriador en la ENA y que luego hiciste la maestría en lingüística. ¿Qué nos puedes decir, tal vez al público que también es etnohistoriador y nos está siguiendo en esta charla, para que se haga lingüista? No es cierto. No, ¿qué puede aportar la lingüística a la etnohistoria? Bueno, aporta muchísimo. La etnohistoria es, bueno, la etnohistoria es un ente muy particular, porque solo existe en la ENA. Solo existe en la ENA como licenciatura, pues en algunas otras universidades existe como posgrado, ¿no? Y lo más interesante de la etnohistoria, bueno, a mí lo que más me fascina de la etnohistoria es que precisamente es transdisciplinar. Es decir, justamente lo que busca la etnohistoria es combinar todas las disciplinas antropológicas para narrar la historia de un pueblo, ¿no? Eso es lo que hace la etnohistoria, ¿no? Y entonces la lingüística resulta sumamente importante y valiosa para la etnohistoria, no solamente porque nos puede ayudar, por ejemplo, a traducir un códice, ¿no? No solamente para entender la distancia temporal entre una lengua escrita en el siglo XVI versus una lengua con la que trabajamos hoy en día, ¿no? No solamente nos sirve para entender los distintos niveles de profundidad, digamos, lingüística, desde la parte fonológica hasta la parte pragmática, ¿no? Todos esos niveles que hay en medio. Sino que también nos sirve a los historiadores, y yo me atrevería a decir a todos los antropólogos, para justamente entender realmente lo que está diciendo el otro. Es decir, nosotros como antropólogos lo que buscamos es explicar al otro, ya sea en su lengua, en su cultura, en su historia, en su tradición, en su ritual, ¿no? ¿Cómo podemos entender al otro si no entendemos su lengua? ¿No? Me parece que es una labor casi imposible, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo llegar a la profundidad semántica de qué significa el alma, ¿no? Si ni siquiera entiendo el concepto de alma para este grupo, por ejemplo. Es decir, pensando, por ejemplo, en los rarámuris, ¿no? Los rarámuris dicen, bueno, pues los hombres tienen 3 almas y las mujeres tienen 4, ¿no? En cambio, los mestizos tienen 1. Y entonces, de ahí ya, en términos ideológicos, ¿no? Hay una separación de
de nosotros y el otro, ¿no? Y entonces el Chavochi, el mestizo, nunca entenderá la profundidad de las almas rarámuri, porque solo tiene una, y Onorúa me le regaló 3 a los rarámuri. Entonces, ya me explico, o sea, hay como toda una idea, ¿no? O más bien, las ideas se manifiestan en la lengua, ¿no? Y entonces necesitamos acercarnos a la lengua en las que están construidas esas ideas si queremos explicarlas. Entonces, yo recuerdo mucho a ustedes, por eso puse el ejemplo del Tarahumara. Cuando yo tomaba clases de Tarahumara con Gotés, él siempre decía, para que un antropólogo trascienda el periodismo etnográfico, tiene que aprender la lengua del grupo de trabajo. ¿Es verdad? Hasta que realmente hablas la lengua, por lo menos en cierto nivel, a lo mejor no llegas a ser el gran hablante, ¿no? Pero a entender ciertos niveles de comunicación, te das cuenta de la profundidad en los mensajes que están en el valor pragmático que tiene la enunciación de cierto concepto, ¿no? Y eso es muy, muy evidente, por ejemplo, en un aspecto ritual, ¿no? Cuando están haciendo una oración y ofreciendo tal cosa, tiene que ser con cierta lengua, en cierto momento específico, con cierto ademán, ¿no? Y todo eso está codificado, ¿no? Y si nos perdemos la primera codificación, que es la lengua, pues a lo mejor podemos interpretar las otras codificaciones, pero nos va a faltar todo el contenido. Entonces, la lengua es sumamente importante, ¿no? Para hacer cualquier tipo de estudio, histórico, antropológico, ¿no? Incluso de antropología física. Pues muchas gracias, Alonso. En lo personal te agradezco la entrevista y siempre es muy grato escucharte. Muchas gracias. Ahora le cedo el micrófono a Amanda. Gracias. Pues nada más para agradecerle a todos los asistentes y bueno, sobre todo pues a nuestro ponente, el doctor Alonso Guerrero. Muchas gracias por esta charla, por el tiempo. Hubieron muchas otras preguntas que se quedaron por ahí, entre el Facebook, el YouTube, entonces ahí podrás verlas tú y el interés que hay acerca del tema. Muchísimas gracias. Y por último, nada más les quisiera invitar a todos a nuestra siguiente charla, que va a ser aproximadamente dentro de un mes. Tengo que hacer el comercial antes de irnos. Y vamos a hablar sobre reclamo lingüístico con la doctora Hayley Korn, que ha trabajado aquí en Comunidades Zapotecas. Entonces espero que nos acompañen también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso, y muchas gracias a la Escuela Nacional de Antropología, a Lina, por darnos este espacio y empezar a charlar de estos temas de interés nacional. Muchas gracias a todos y gracias, Josué. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Gracias.